Turuki hare morita e pura e ta e pura e ta e pura e ka turuki hare morita e pura e ta e pura e ta e pura e ka turuki hare morita e pura e ta e pura Ioranat mau mahingot ka inga hiunga tite aroha hai hanga korua tatoa ki te wahana yo tato Tauha'a Tupuna. Iorana comunidad, bienvenidos una vez más a nuestro programa Tauha'a Tupuna. En esta oportunidad conversaremos sobre el ecosistema marino, el cuidado y la protección de nuestro mar aquí en Rapa Nui. Para ello tenemos un invitado muy querido por toda la comunidad, Ludovic Burns-Tuki, director de Te Mau Otvaicaba, y como siempre en compañía de nuestro panelista Cristian Moreno Pacarati. Ludovic Burns-Tuki, Iorana, preséntate ante la comunidad, por favor. Bueno, Iorana Korua, yo soy Ludovic Burns-Tuki, yo trabajo en conservación y protección marina, pero también soy un afán del mar, de nuestra cultura, del conocimiento, y padre de 2 hijos, entonces también con una visión del futuro que vamos a dejar para nuestra futura generación. Cuéntanos un poco de tu visión general sobre el patrimonio, en este caso natural de la isla, que es como el fuerte en lo que más has trabajado. A veces acá en la isla se nos olvida un poco, como que nos desviamos, y la gente de afuera aún más, porque el patrimonio cultural es tan único y tan increíble acá en la isla que a mucha gente se le olvida que el patrimonio natural es también único y distinto a lo que hay en el resto del planeta. ¿Cómo ves tú este patrimonio natural? ¿Cuál es tu visión general sobre este patrimonio en el pasado y hoy? Bueno, desde la perspectiva del pasado, nosotros pertenecemos al Triángulo Polinésico, en lo cual somos un punto del vértice de ese triángulo. Pero también nuestra posición en el Pacífico genera un nivel de endemismo en la especie que nosotros tenemos alrededor, genera una particularidad en lo que es nuestro mar, que es único en el mundo. Por lo tanto, su protección de este patrimonio, tanto a nivel oceánico como a nivel del borde costero, es fundamental. Y no es algo nuevo. No es algo nuevo. Hoy día la tendencia de lo que se habla de la conservación marina, la protección marina, etc., no es algo nuevo desde nuestra herencia cultural. Siempre ha existido a través de leyes ancestrales, establecido a través de nuestro Ariqui, a través de los Tapu, a través de los Rahui, que hoy día todavía tenemos memoria desde nuestro abuelo, desde nuestros tíos, que todavía lo tienen en memoria, esa visión, esa observación de lo ecosistema que nosotros tenemos, en lo cual se respeta los ciclos como reproductivo. ¿Para qué? Para un fin colectivo, finalmente. La idea no es prohibir, la idea es respetar los ciclos donde hay periodo de desove para que después tengamos más, y nuestros hijos también. Claro. ¿Tú crees cómo ves la correlación entre el patrimonio cultural y el patrimonio natural, en el entendido de que todo este entorno marino que había y que hay aquí en la isla tenía un reflejo en las prácticas, en las costumbres del pueblo ancestral Rapa Nui? Así es. Y eso se refleja muy bien en petroglifos, se refleja en estructuras costeras que marcaban sitios de pesca, los puntos de pesca. ¿Tú crees que gran parte de lo que vemos arqueológicamente está vinculado con el mar de esa manera? Mira, te voy a contar una anécdota. Un día fuimos a Ranurarak y fue justo en la bahía de Hangatujata,
fue con el tío Mario y me dijo, te voy a mostrar un toca. Yo no lo creía. Llegamos en el toca y fue en el lugar en la costa sur donde yo he visto la mayor cantidad de nanúe en el mismo lugar, y ese fue en el año 2007. Y desde el agua me estaba empezando, ya, ves el tupa que está ahí, desde ahí tú tienes que alinear y empezar a tomar la referencia. Entonces uno ya entienda que nuestro antepasado vivían en la costa, pero observaban el mar y tenían un nivel de observación que le permitía tomar decisión, según el viento, según la corriente, según los pájaros, cuándo era el momento para ir a pescar, para ir a sacar, y cuándo era el momento donde no se tenía que sacar. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si hoy día la sensación que yo tengo es que existe un vacío en nuestra herencia patrimonial. ¿En qué sentido? Hay muchas reglas que yo conozco porque yo he nacido en Tahití, he crecido en Tahití, que si tú vas en una zona, si tú sacas un pescado y tú ves que ya está en huevo, automáticamente esta zona se transforma en una zona TAP. Y se tiene que respetar hasta el próximo ciclo lunar. Simplemente porque en esta zona están desovando esta especie. Por lo tanto, se tiene que dejar que desova. Y ese nivel de información que se entregaba, se respetaba a través de pequeño POU que se ponía, de espacio, donde existía un respeto en la territorialidad desde la tierra hacia el mar. Yo creo que ahí hay un punto súper importante. Tú dijiste, esa información que se maneja es la que después se administra, permite administrar los recursos como corresponde. Por otra parte, nosotros sabemos que acá en la isla se produce un vacío gigantesco de información con la disminución de la población en el siglo XIX, con la emigración de gran parte de la población hacia la Polinesia Francesa. Y no sé, por ejemplo, hoy en día, tú que trabajas mucho con los niños, se ha perdido muchísimo a nivel de la cultura inmaterial, por ejemplo, el significado de los accidentes geográficos costeros. Por ejemplo, ya, Hanga, todo el mundo sabe lo que es Hanga, ¿ya? Es la bahía, ¿sí? Pero después tú te vas a otro tipo de topónimos costeros, los Ihu, Manga, el Toca, el Pujinga, y hay varios sitios costeros que tienen esos topónimos y no se sabe para qué funcionaba. Y más todavía ya cuando vamos a los sitios en el mar, ya el Hacacaínga, el Hacanononga. ¿Qué es eso? ¿Por qué se llama Pujinga? Ya no se lo cuestionan siquiera, es simplemente un nombre nomás. Sí, y es bien bueno lo que tú estás diciendo porque, por ejemplo, yo traté de buscar la información de esta zona de pesca, etc. Y a veces las versiones son diferentes. Tú preguntas a un coro, coro, ¿qué es el Hacacaínga, por ejemplo? El Hacacaínga es donde tú vas a ir a pescar lo ature, orare, para después luego ir al Hacanononga, ¿ya? Ya, vale, coro. Después tú vas a otro y pregunta, ¿qué es el Hacacaínga? El Hacacaínga es justo el límite del borde costero donde viene la profundidad. Entonces, hay distintas... y no puede ser que sean lo mismo. Sean lo mismo, pero si tú dices esa misma información al mismo coro que a quien tú le preguntas, te va a decir, no, hijo, no es así. Entonces, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Entonces, nosotros que estamos acá en búsqueda justamente de esta información valiosa, a veces de verdad nos cuesta porque uno no quiere faltarle de respeto y yo creo que ahí es necesario, antes que se nos vayan, que tenemos que hacer un trabajo de rescate y en ese sentido, por ejemplo, lo que hace el coro Petero Abaca con los talleres de pesca ancestral, ya lleva 3 talleres que ha realizado y a los niños que nosotros llevamos, oye, es una alegría poder explicarlo, pero hay que ir despacito, o sea, hay que entender que desde mi perspectiva nuestra sociedad ha tenido un vacío generacional con una influencia de afuera
Nosotros cuando éramos acá, la tele empezaba a las 6. Por lo tanto, el resto del tiempo tú estabas en el mar. ¿Ya? Claro. Después, cuando empezó la influencia de la tele, etcétera, nuestros hijos están en el teléfono, es una realidad. Entonces, pertenece a nosotros como padres reinculcar esta conexión con el mar y tomarse el tiempo de enseñar los nombres, etcétera. Yo he visto en los jardines, en los talleres, que, ¿qué es eso? Ah, no sé. La nube para. ¿Tú conoces la historia que está detrás de la nube para? No, no lo sabe. Entonces, por eso que es importante la educación. Bueno, en eso mismo de la toponimia a veces se reflejan los cambios que ha sufrido el ecosistema marino. Hay un lugar que se llama Vaimahaki, tú vas a bucear allá, no hay ni un mahaki. Exactamente. O en Taja Taja Oruji, rara vez te encuentras un ruji hoy en día y así sucesivamente. Yo creo también que por otra parte se produce esto de la pérdida de la sacralización del océano, cuando el océano deja de ser un espacio espiritual y pasa a ser un poco el espacio productivo nomás. De, producción, vamos a ir a arponear, vamos a ir a pescar, vamos a ir a tirar cupenga nomás. Así nomás, sin esa empatía, sin esa admiración por lo que se está sacando. Yo me imagino, yo una vez yendo a pescar, claro, veo cómo salen dos auhopu, ¿sí? Y no puedo evitar admirar esa bestia, esa criatura, ese animal. Sí, lo vamos a comer y todo, pero con todo el respeto del mundo, se produce esa sensación de admiración. Y yo creo que cuando se pierde, ya cuando simplemente otro pescado nomás que es para la olla o para vender, ahí se pierde mucho de esto del respeto por el ecosistema. Y detrás de eso también existen relaciones. Por ejemplo, cuando yo voy a bucear, hay pescado que uno sabe a quién está destinado. Sí. Porque hay coro que hoy día ya no pueden bucear, pero tú sabes que en su gusto le encanta. O sea, por ejemplo, el marari, tú sabes que es, para mí, que era para el mí. coiro. Claro, el coiro, Sí. el raemea. Sí. Entonces, esta relación del mar, porque a mí siempre me enseñaron un sistema de la reciprocidad. Lo que tú recibes, lo que el mar te da, también tú tienes que dar. Entonces, no todo es para producir, para ganar plata o para comer. También hay una parte que tiene que devolverse, regalar pescado, etc. Entonces, y como buzo, cuando yo andaba en la costa, los viejos pasaban, me veía mi auto, me paraba a tiro. Porque sabía que uno no podía, porque a mí me enseñaron así, no podía ir en la casa, y a veces mi señora se enoja, yo saqué todo eso pescado y vuelvo a la casa con 2 pescados. Y yo le digo, no te preocupes, yo voy a ir a... Pero esa relación, cuando tú hablas de sacralizado, yo hablo desde el sentimiento de regalar, el sentimiento de saber que tú pusiste al coro feliz o cosas así. ¿Ya? Y ese yo creo que es algo que no debemos perder de vista y rescatar. Por lo que tú has hablado con la gente mayor de la isla, ¿cómo crees, o lo que has leído, también investigado por tu propia cuenta, tú crees que esos el tapu, el dahui, cómo se hacía para que se cumpliera? Más allá de... porque, bueno, leyes siempre han existido, reglas siempre han existido y siempre hay gente que trata de buscarle la vuelta. ¿Por qué tú crees que antes sí se cumplía y ahora quizás no, o no hay? Bueno, tanto. Es que yo creo que ese está relacionado netamente a un nivel de espiritualidad. Ya. Cuando uno se enfoca demasiado en lo que es la parte concreta y olvida la espiritualidad, la relación con lo divino, ya no, el límite ya no te da miedo. Claro. ¿Ya? Porque el objetivo en realidad era a través de los miedos. ¿Okay? Hoy día, no, oye, pero si no era verdad, ¿qué da mare? El atún en invierno. Finalmente no es verdad, entonces lo sacaba. Sin entender la profundidad que tenía una relación con el ciclo reproductivo, tenía una relación también con un tema de seguridad. Porque en invierno
¿Por qué yo voy a decir que no se puede pescar en el atún? Si tú te vas en el Jacanononga, tienes más probabilidades de encontrarte con un cambio de viento, cambio de corriente, y no es la embarcación que tenemos hoy día. Claro. ¿Ya? Entonces, hay todos esos factores y lo que aúne el valor de estas leyes ancestrales es la parte divina. ¿Ya? Y ese nuestros abuelos lo han vivido a través del catolicismo también. La religión católica era un pilar fundamental de nuestra sociedad Rapa Nui en el momento que han bajado de la población, al momento que recién se estaba reconstruyendo. ¿Ya? Entonces, esa relación con la espiritualidad es lo que le da ese grado de sacralización un poco en lo que es los tapu y la ley ancestral. Cuando se trata del mar, antiguamente en Rapa Nui, da la impresión de que los distintos matas que se distribuyeron por la isla, sobre todo después de la época del aislamiento, tienen relaciones distintas con el mar. En la costa norte, la cantidad de petroglifos relacionados con el mar son gigante, enorme. Exacto. Relacionados con peces y otras criaturas marinas, crustáceos, algunos moluscos como el pulpo, anzuelos, todo eso se encuentra mucho por toda la costa norte. En la costa sur hay mucho menos. Aún así, en Acajanga, en Jangate'e, hay un par de embarcaderos. Embarcaderos, sí. Pero si uno empieza a contar cuántos Jacanononga existían en la costa oeste y en la costa norte, versus cuántos Jacanononga hay en el lado sur, y hasta donde yo sé está Tenuajine Rimaroa, que está un poco entre Acajanga y Jangate'e hacia afuera. mar afuera. Pero fuera de eso, casi no hay en el lado sur. A lo mejor de Caricari hacia afuera. Pero por el otro lado está lleno. Entonces hay una relación distinta con el mar. ¿Tienes alguna noción o por qué crees que se produce? Mira, desde mi interpretación y perspectiva es muy simple. El lugar mayor donde el mar está más tranquilo es en la costa norte. Sí. Entonces, el lugar donde es mucho más fácil observar y donde hay mayor concentración de Jacanononga, que también tiene que ver con la morfología de la cadena de Sala y Gómez. ¿Ya? Claro. Porque recordar que desde la isla hacia Motu-Mochirujiba hay toda una línea de montaña, de monte submarino, que para nuestro antepasado era los Jacanononga. Y entonces, y si uno se basa en lo que es las corrientes, era mucho más fácil desde la parte norte hacia lo Motu que del otro lado. Claro, claro. Entonces, desde mi perspectiva, tiene que ver más que nada con un tema práctico, Sí. En el sentido que el acceso, y todos nosotros sabemos, en la costa sur, cuando vamos a bucear, es un lugar donde hay mucho más pescado, pero es el lugar también donde hay mucho más vientos, marejada, etc. Por eso que si ubicamos donde está el pueblo de Jangaroa, Claro. de Jangaroa, está en el lugar más protegido que está justamente de este lado. Sí. Hablemos un poco de las especies. ¿Tú crees que entre el Rapa Nui de hace 500 o 600 años y la isla de hoy, ¿qué crees tú, cuáles crees tú que son las diferencias principales? ¿Hay una gran diferencia en la diversidad o solo en la cantidad o en las especies principales predominantes? ¿Cómo ves tú, cómo harías el contraste entre Rapa Nui en el año 1500 o de la época de los petroglifos, en la época de los Moai, en cuanto al ecosistema marino, versus Rapa Nui el año 2019? Mira, yo pienso que en esta época hubo abundancia. Ya. Abundancia en el sentido de que la isla tenía todo su ecosistema, todo estaba funcionando, y ese se ve en los estudios de lo que se hizo de los Umupae, ¿sabes? de los restos de comida que había ahí. Se encuentran muchos espinas de pez del borde costero, ¿ya? Y menos del caji. Hoy día, y antes de hablar de hoy día, me gustaría hablar de la isla hace 40, 50 años atrás, donde también era un tiempo de abundancia.
¿ya? Y también una abundancia que está relacionada a la población. ¿Ya? Hoy, ya hace 50 años no había la misma cantidad de gente. Hace 50 años no se vivía lo que hace 1500, donde se vivía reglas, leyes, donde se sabía, había conocimiento. Hace 50 años ese conocimiento no es tan completo como lo era hace 1500 años. Por lo tanto, uno no dimensiona a esta época sus impactos, ¿ya? Por lo tanto, hoy día nosotros sabemos, ya no hay más langosta. Hay un problema con la langosta. Y cuando tú escuchas la historia de hace 20, 30 años, oye, hijo, yo andaba en esta bahía y yo sacaba la langosta. Con la mano. Con la mano. Y entonces uno dice, ¿pero qué ha pasado? Sí. Y lo que ha pasado, desde mi perspectiva, es una falta de información y de conocimiento. Cuando uno ve una necesidad, porque también no hay que... ahí quiero hacer un énfasis. Para mí, en el mundo existe dos tipos de personas, solamente dos. Los que siempre tienen excusa y los que buscan solución. Hoy día tenemos que dejar de buscar excusa, que culpa de ese, culpa de ese. Hoy día tenemos que buscar soluciones. Y yo tengo mucho optimismo en lo que es la situación de la isla. Yo creo que no estamos mal. Estamos en un momento donde podemos recuperar esa abundancia bajo el conocimiento científico, bajo el respeto ancestral. Podemos hacerlo. Está en nuestra mano. ¿Cómo se hace en ese caso? Bueno, y recordando el asunto de la langosta, recuerdo ese relato del George Cook, que vino en 1800... George, no James. George Cook, que vino en la expedición del Mohican, William Thompson, 1886, cuando él cuenta que los Rapa Nui iban a las pozas en la orilla. Y de día y sacaban a mano, de día. Mi abuelo me contaba que pescaban langosta con anzuelos. Ponían 3 anzuelos así, en ángulos distintos, y la tiraban, tocaba el suelo con el plomo y se levantaba un poquito. Y ahí se esperaba y luego se tiraba. ¡Pah! Sí. Y salían las langostas con anzuelo. Lo otro también, yo creo que esas técnicas un poco menos invasivas de pesca, por ejemplo, cuando se iba con antorcha a la orilla y se iluminaba de noche desde la orilla con la antorcha, la gente entraba al agua y solamente con esa luz muy tenue lograba sacar pulpos y todo eso. Claro, a lo mejor había 100 pulpos y viste 2 o 3, ¿sí? Y esos son los que sacas, ¿y para qué más? ¿Sí? Con eso es suficiente, ¿sí? Come lo que tú necesitas, claro. No come más de lo que tú no puedes comer. Después se congela y ahí queda, después se bota y se va a sacar fresco otra vez. Sí, entonces yo hoy día creo que está en nuestra mano. Hoy día estamos manejando nuestro patrimonio en tierra cultural. Estamos trabajando fuertemente en nuestra educación. Hoy día está en la mano manejar nuestro mar, ¿ya? Y yo creo que hay que sacar buenas experiencias y reproducirlo. Sí. Y yo creo que nosotros, soy muy optimista, vuelvo a repetir, sí. Pero yo creo que está en nuestra mano recuperar nuestro patrimonio natural de nuestro mar y cultural. Bueno, está esta analogía que se hace a veces. ¿Cuál es el ecosistema marino más parecido al de Rapa Nui? Y siempre Sala y Gómez, ¿no? Sí. Que es lo más parecido. Pero si yo nunca he ido, yo sé que tú sí, y sí. Conozco varios que han ido, primos míos que han estado buceados en Sala y Gómez, han hecho casa submarina en Sala y Gómez, y siempre la historia es la misma. En el agua, 5 minutos, lleno de tiburones, todas partes lleno de tiburones. Y la ciencia dice que la salud de un ecosistema marino está determinada por la cantidad de tiburones que se encuentran. Exactamente. Mientras más tiburones, más sano es el ecosistema marino. Exactamente. Yo recuerdo acá en la isla que buceé bastante entre el 2007 y el 2014, por ahí. Buceábamos bastante seguido. Yo creo que 1 de cada 10 veces que nos tirábamos al agua y pasábamos un día entero, una tarde entera, 1 de cada 10 veces, después de arponear bastante, aparecía un tiburón. 1.
Uno. Entonces hay una diferencia enorme, siendo que son ecosistemas que debieran ser muy parecidos. Sí, hay que saber que la biomasa de Motu Mutirugiba es 3 veces más superior a lo que es la isla. Y pensar que lo que hay en Motu Mutirugiba es lo que tenía la isla. ¿Y cómo tú lo ves? Muy simple. Tú vas al borde costero, ¿qué es lo que ves? Lleno de tipi-tipi, lleno de maíto. Tú vas en Motu Mutirugiba, tú no lo ves. Están escondidos. Claro. Pero sí lo que tú ves, luji, paparauli, po'o, tiburones. Entonces, Carnívoro. es tan agradable, langosta. Toremo. Es tan agradable ver el ecosistema así, y cuando uno hace la comparación a lo que es la isla, claramente uno ve la diferencia. Y ahí es para un programa especial para Sí, hablar claro. de eso, pero sí una de las influencias más importantes no tiene que ver tanto con la extracción, a veces se confunde. La extracción en Rapa Nui siempre fue para comer, desde hace 20 años atrás, siempre fue para comer. Hoy día que tenemos... La extracción de pescado. De pescado, claro. Porque el jajaki a veces, no sé, por ejemplo el pure, como por ejemplo los que tienes ahora ahí, ese se sacaba para confeccionar otro tipo de... Sí, de artesanía, y también para que nuestros hijos hayan de estudiar según la Sí, NUA, sí, sí, sí. lo coro. Pero a lo que voy es que nosotros, en lo que hay aquí en la isla, se puede hacer un manejo, pero para que ese funcione, se tiene que hacer un trabajo de educación, ¿ya? Revolver a entender nuestro mar, pero también un trabajo social muy simple. Nuestra acción de hoy día es lo que nosotros vamos a dejar afuera. Y yo creo que basta de decir, si no lo saco yo, le va a sacar el otro. No, ese ya... Sí, es Basta ya. la metáfora que siempre he pensado, y eso lo escuché muchas veces, hasta con gente con la que yo iba. No, es que hay que sacar esa langosta porque si no la saco yo, el que viene detrás la va a sacar. Y yo pensaba, un día va a estar la última hembra con huevos de la que depende la supervivencia de la especie, y el que pase ahí va a pensar, es que si no la saco yo, la va a sacar otro, entonces es la última, mejor la sacamos y decir, bueno, se extinguen las especies, y el ser humano tiene una historia bastante negra en ese sentido. Sí. Yo pensaba de repente en Nueva Zelanda, lo que pasa con el ecosistema, donde están los moa y una serie de otros marsupiales que se extinguieron tras la colonización de Nueva Zelanda del pueblo maorí, acá con la deforestación, la desaparición de no sé, por lo menos docenas de especies de aves que existían acá. Entonces el ser humano ya tiene una historia bastante negra en ese sentido, y lo que me gustaría preguntarte un poco es ¿qué responsabilidad le cabe a las instituciones versus qué responsabilidad individual? ¿Cómo sopesamos eso? ¿Hasta dónde uno como individuo puede hacer un aporte y hasta dónde el individuo tiene que en realidad presionar a las instituciones para que hagan el trabajo? ¿Cómo balanceamos eso? Mira, la situación hoy día, por eso que yo soy muy optimista, tenemos nuestra autoridad del mar, que es un consejo del mar, que está compuesto por 6 representantes electos de la comunidad, más el CODEIPA y más el Estado. Aquí es necesario entender que es un trabajo que tiene que ser coadministrado. Hay herramientas que no están en nuestra mano y hay que hacer esa coadministración. Ese desde la parte institucional. Cuando yo voy en la parte de la comunidad, en la parte local, yo voy a un punto muy simple. ¿Qué es lo que yo puedo hacer yo para aportar? Desde mi alcance, no desde lo otro, desde mi alcance. Simple. Puedo empezar, por ejemplo, a dejar de sacar tanto. Saca lo que tú necesitas para comer. Y si a ti te gusta tanto pescar, nuestro antepasado tenía unas cajas de bambú, ¿ya? Donde sacaban todo el pescado y lo ponía adentro. ¿Ya? Y una vez que tú terminas tu bicho de pescar, bueno, saca lo que tú necesitas y devuelve al agua. ¿Ya? Entonces, hay alternativa, pero para que funcione esta alternativa, uno desde la perspectiva de persona y de comunidad, tenemos que mirarnos y cuidarnos.
¿ya? Y para cuidarlo, no seamos nosotros el que predica y no practica. ¿Me Claro, entiende? claro. Entonces, si hay reglas, si la veda de langosta empieza en diciembre hasta marzo, en diciembre hasta marzo no lo saco. No porque es Navidad, no porque es Año Nuevo, que es para mi familia. No, ese es buscar excusa. Sí, yo creo que ahí está eso, de no ser tan individualista y pensar solamente en, yo voy a sacar ahora que está bueno, vamos a sacar todo. Sino que pensar también que esos recursos son de todos nosotros. Y todos nosotros que queremos comer. Yo pregunto a mi estudiante, ¿cuándo comiste langosta? Nunca pudo probarla porque ya se extinguió. Ludovic, my friend, muchas gracias por estar aquí. Muchas hoy gracias día. por el espacio, Mauro. gracias por ese trabajo que están haciendo para recordar un poco la perspectiva del patrimonio, que es tan importante. Es un espacio donde he visto lo otro invitado también, muy interesante. Yo creo que la isla tiene mucha gente, muchos jóvenes que están, jóvenes padres que están trabajando en pos de nuestra herencia cultural, desde nuestra herencia de la naturaleza. Y amo a Tato. Vale, Aururu, muchas gracias. Mawa tato bajo te mahane ko ang nira, tapa tiene espirihak au tato tatoa, arotit bahne yo te jauja a tupuna. Maururu y Orana Korua. Querida comunidad, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos encontraremos la próxima semana nuevamente en nuestro espacio de Jauja a Tupuna. Que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Y Orana. Turuki hare morita e pura e ta e pura e ta e pura e katuruki hare morita e pura e ta e pura e ta e pura e katuruki hare morita e pura e ta e pura tu